tocando acerca de la semilla, acerca de la siembra, acerca de la cosecha, acerca de los campos, de la tierra, de todos estos principios que son básicos. Hemos estado tocando mucho la parábola del sembrador también. Se ha estado hablando mucho acerca de que el hombre es como la tierra, es el corazón del hombre, la tierra en donde la palabra de Dios puede ser sembrada. Y en el proceso de la siembra, de la cosecha, sabemos que está involucrado muchos aspectos, como lo es la tierra, las semillas, e incluso diferentes tipos de campos. También está involucrada el agua, la luz del sol, todos esos aspectos forman parte importantísima de la siembra. Sin embargo, hay un pequeño paso o un pequeño aspecto de todo este proceso que no se ha tocado, y es en lo que yo me quiero hoy enfocar. Y si pudiéramos poner algún título para aquellos que tienen su pluma, que les gusta escribir, le podríamos poner raíces buenas o raíces malas. Y hoy vamos a hablar y enfocarnos en las raíces. Para que pueda existir una buena raíz o una raíz grande, o que una raíz pueda crecer, sabemos que primero, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita? A ver. La semilla, porque la raíz, ¿de dónde brota? No brota de la tierra, no brota del agua, no brota del aire, no brota del sol. La raíz es parte de la semilla. De hecho, es como un crecimiento doble. Yo no sé si tú has visto diagramas o monografías en la secundaria, o ya está en internet y Wikipedia, pero cuando aparecen diagramas de una semilla, se ve la tierra, se ve la semilla, y para arriba sale el tallo y la planta, y para abajo sale la raíz. Es un crecimiento doble, ¿sí o no? Y pocas veces se habla de la raíz, de las raíces. De manera que hoy quiero enfocarme precisamente en las raíces, porque las raíces también son parte importantísima del crecimiento. Amén. Así es de que bueno, vamos a abrir para iniciar nuestra enseñanza, nuestra palabra del día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Sí, vamos a Mateo. Mateo capítulo 13. 13. 13. No vamos a leer toda la parábola, sino que solamente me voy a enfocar en un versículo de la parábola. Dice así el versículo 7. Está hablando de la semilla que fue esparcida. Y es importante hacer notar que la parábola del sembrador pareciera ser que el sembrador salió y aventó las semillas como quiso, ¿no? Porque uno podrá pensar, bueno, ¿por qué en la parábola habla de que parte cayó en el camino, parte cayó en las piedras, parte cayó en los espinos? Es como si, o nos hace pensar como si hubiera agarrado el costal de semillas, el sembrador hubiera pasado y al aventón, y hubiera así, al aventón hubiera agarrado a esparcirse semillas. No es así. Lo que antes hacían los sembradores es una técnica de siembra que le llaman voleo, con V, no voleo de volear como el voleibol, sino voleo, sino que vuelan las semillas. Entonces las esparcían de manera que ellos intentaban que la mayor cantidad de semillas cayera en buen terreno. Sin embargo, no podían evitar el que en algún momento la semilla pues volara un poquito más allá. No es que fuera así indiscriminado, así de órale, vamos al aventón, no, sino que alrededor de los campos que ya estaban limpios, que ya estaban arados, siempre alrededor pues estaba silvestre.
no estaba preparada esa tierra. De manera que no es que el sembrador haya sido poco diligente con la siembra, sino que más bien dentro de esas técnicas espera que cada semilla que caiga dé un fruto. Sin embargo, solo me voy a enfocar en el verso 7, que es donde habla de la tierra que tiene espinos. Dice así: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, ¿y qué cosa? Y la ahogaron. Cuando hablamos de espinos, quiere decir que en algún momento alguna otra semilla tuvo que haber caído en esa tierra que provocara que crecieran los espinos. ¿Me explico? Los espinos no salen de la nada. Los espinos también son una planta, también son hierba, pero tiene espinos. De manera que lo que ocasiona que crezca un espino, una planta que tiene espinas, es también otra semilla. ¿Sí me explico? Quiere decir que entonces hay diferentes tipos de semilla. Hay semilla buena y semilla mala. Y por obvio o por lógica, quiere decir que hay raíces buenas y raíces malas. ¿Qué determina qué es una raíz buena o mala? La semilla, siempre. Siempre la semilla va a determinar si es buena o mala. Sin embargo, cuando una semilla es plantada, siempre que cae en una tierra buena, va a brotar. Siempre. Eso es una ley que Dios ya estableció. Sea buena o sea mala, la semilla siempre va a brotar. Y el ejemplo son los espinos. Seguramente había caído en un pedazo de tierra buena, por eso produjo espinos esa tierra. Sin embargo, cuando hablamos de las raíces, es algo que no se ve. La raíz es profunda, la raíz va hacia abajo y no es visible. Cuando hace dos o tres años empezamos aquí a limpiar y a remodelar, me acuerdo que allá afuera intentábamos limpiar y deshiervar todas las plantas, ¿cómo le llaman? Las plantas feas, sí, las que son chafas, las que no encuentras en un vivero, ¿no? Silvestre, la hierba silvestre. Y hay una en especial que crece aquí en la mayoría de las jardineras de toda esta calle, que crece muy verde, muy frondosa, y también da una flor y se ve bonita, pero es silvestre, no es una hierba fina, pues, por así decirlo, ¿no? De manera que son plantitas que todo el tiempo estamos arrancando. Ya ni esperábamos a que crecieran, ni siquiera diera flores, porque al principio estaban unos arbustotes con las floresotas así, y las arrancamos. De hecho, hasta mi mamá me decía: ay, ¿por qué la arrancas? Digo, porque es silvestre, porque es una hierba fea, ¿no? No, vamos a poner algo mejor, algo más bonito. Bueno, había chiquitas, medianas, y todas las arrancamos. Y había unas que las arrancabas y estaban tan tiernas que cuando las arrancabas se quebraba el tallo y la raicita se quedaba dentro. Y no nos dimos cuenta. Hubo otras medianas que son las más fáciles de arrancar. Te lo digo por experiencia propia, porque ya están más maduras, más firmes, de modo que cuando la arrancas no se rompe ni el tallo y la raíz ya es más grandecita y sale completa la raíz y ya. Pero había otra con un tronco ya así de este grueso, como lapio, haz de cuenta, así más gruesa. Y ya me doy a la tarea y empiezo a decir, y medio le escarbé y nada, ¿no? Dije, pues ni modo, le vamos a meter machete. Y la macheteé y ya se acabó el problema. A las 2-3 semanas volvió a brotar. Y había otros brotecitos pequeños donde habíamos deshiervado. De manera que otra vez nos dimos a la tarea y las chiquitas, pero la grande, me dije a mí mismo, no es posible que esto siga pasando, porque uno usa la lógica, uno es inteligente a veces. Entonces dije, bueno, voy a escarbar un poquito. Pero escarbé más, de manera que conforme fui escarbando, me empecé a encontrar un pedazo de raíz, pero parecía una papa deforme, así como con muchas ramas, como un alien, así todo raro, pero enorme, era una cosa así monstruosa. Dije, pues la tasajeo a la mitad, ¿no? Le doy así, pum. Pues no, tampoco. Resulta que la tasajeé toda, se quedó ahí, tardó más tiempo ya en crecer, pero ya al cabo de los meses volvió a brotar. Ahí va mi tercer intento, ya con una pala, ya con el pico de albañil, así,
casi saqué toda la tierra, porque ahí este cuadrito donde está un pinito, no sé, aquí luego saliendo el primer pinito, ahí estaba en la mera esquina la cumbre esta. Empiezo a escarbar, me fui más hondo, ¿y cuál fue mi sorpresa? Que conforme iba yo más hondo, la cosa, esta papa de tipo papa raíz horrible, más grande. Y yo dije, padre, no puede estar pasando esto. De modo que ya la raíz se había metido por abajo, o sea, llegué hasta abajo de la banqueta, me explico, porque aquí son adoquines. Y ya había hecho como, pues, túneles, ya la raíz literalmente, pues, está abajo de la banqueta. Y digo está porque ahí sigue la raíz, más no la bola. La bola completa sí la pude sacar, pero era como un tronco así que podías abrazar. De manera que lo único que hice es que saqué la bolota y corté cada brazo, porque tenía un montón de ramas, de ramificaciones, la raíz, pero muchas. Y ya ocultas abajo de la banqueta, y ya se estaban yendo hasta abajo porque en las banquetas, no sé si saben, pero la guarnición es como, uno ve tantito así salido, pero la banqueta en realidad es como así de alto, es muy alta. Y ya estaba hasta abajo, o sea, yo llegué hasta lo más hondo. De manera que, para no hacer el cuento largo, pude yo cortar cada una de esas partes que salía de la raíz o los brazos, y lo único que saqué fue como el muñón, para que me entiendan, ¿no? No sé ni cómo se llama, el bulbo, gracias. Eso. ¿Qué fue lo que estaba ocasionando que la planta siguiera viva? Porque seguía viva, evidentemente, porque si yo lo hubiera dejado ahí, hubieran pasado a lo mejor ya después 5 o 6 meses, pero hubiera dado la planta otra vez. ¿Qué estaba ocasionando que creciera? ¿Qué crees tú que ocasionaba que siguiera creciendo? La raíz, en realidad. Sí, obviamente sabemos que la tierra, porque de ahí toman los nutrientes. También le estaba cayendo sol, porque cuando riegas el pino, pues a la raíz le tocaba. Pero necesitábamos ir al verdadero fondo del asunto. Yo creo que para poderla erradicar, debía haber botado toda la banqueta, haber traído un albañil y bótame la banqueta y arranca todas las raíces y todas las ramificaciones para que pueda yo arrancar y que esa planta no vuelva a fastidiar. No era un arbolito muy grande, era como de esta altura, o sea, una planta de esta altura, no era en realidad muy grande. Dicen los que estudian botánica y todo eso de las plantas que la raíz crece mucho más que los árboles, o sea, que lo que tú ves afuera, la raíz es mucho más grande y mucho más profundo, porque la intención que tiene la raíz es llevar nutrientes y alimentar a lo que se ve afuera. Cuando Jesús hablaba de esta parábola, daba a entender que la enseñanza en sí es muy básica, es la tierra siempre va a producir algo y depende de la semilla que sembremos. Eso es lo básico y lo que hemos estado viendo. Pero cuando hablamos de una raíz, estamos hablando de que el llegar a Cristo quiere decir dejar que Dios empiece a arar nuestro terreno, empiece a cambiar cada una de nuestras semillas negativas que fueron sembradas. El problema de eso es que ya pasaron años que vivimos sin Cristo, ya vivimos toda una vida de mañas, ya vivimos toda una vida de decisiones negativas en nuestra vida que ocasionaron que cada semilla que se sembró no nada más brotara unos pequeños tallos, sino que crecieran árboles tremendos y dieran frutos malignos para nuestra propia vida. Cuando llegamos a Cristo, muchas veces queremos tener un tratamiento superficial y muchas veces el evangelio se predica de una manera superficial. A veces, y preparando esta conferencia, podía yo imaginarme, a veces mucha gente predica el evangelio y parece ser que son como los que talan árboles, ¿no? Que ahí van y cepillan todo el terreno por arriba, pero nunca se encargan por arrancar todas las raíces, porque sería imposible, porque en realidad las raíces no les interesan, lo que les interesa es la madera. Pero a veces en el evangelio, cuando se predica el evangelio, pasa mucho que se predica un evangelio como de superficial, que nada más se tala todo aquello que dices, no, pues la hierba mala y la cortamos y no sé qué, y la macheteamos y ya va a quedar un campo así bien bonito y clarito y qué sé yo. Sin embargo, no se va al fondo. No quiere decir que Dios no tenga el poder de arrancar todas esas raíces o esos
esa forma de vida que llevamos por años, sino que no se nos enseña cómo hacerlo. El problema de eso es, otra vez, no el poder que Cristo tiene, ni el sacrificio que hizo en la cruz, ni el poder de su palabra. El problema es que no entendemos cómo es que nuestra vida funciona, cómo es que nuestra vida capta semillas, crecen plantas, damos frutos, pero echamos raíces también. Entonces, cuando echamos una raíz, es como si estableciéramos una convicción. El Paz nos ha hablado mucho acerca de que hagamos las cosas por convicción. Quiere decir que hagas de una forma de vida, hagas de tus hábitos, hagas de cada una de las cosas que haces cotidianamente, las hagas porque estás convencido de ellas, de manera que entonces se vuelven parte de tu vida, se vuelven parte de ti, ya parte de tu esencia. Muchos de nosotros a veces nos llamamos cristianos, nos hacemos decir, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero por años vivimos con raíces de muchas cosas. La más famosa y de la que más habla la Biblia son raíces de amargura, pero no son las únicas raíces que existen. Esa raíz de amargura sí provoca muchas cosas dañinas en nuestra vida, y es de lo que más habla la Biblia. Pero existen otros tipos de raíces muy grandes y muy profundas. Otra de ellas es la inmoralidad sexual. Es una raíz que si no se arranca y no tenemos el cuidado, porque pudiera ser que, ¿cómo decirlo?, que al llegar a Cristo tratamos el asunto solamente de una manera superficial. Sin embargo, la raíz sigue ahí. Y de repente a veces caemos, tropezamos una y otra vez y decimos, es que ¿por qué? ¿Por qué si yo le entregué mi vida a Cristo y ya soy salvo y soy hijo de Dios? Sí, pero es que hay un proceso en el cual Dios necesita hacer limpieza en nuestra vida. Ese proceso lo llaman de muchas maneras. Le llaman regeneración, también después sigue otro proceso, la santificación. Pero necesitamos ser conscientes en nuestra vida que hay raíces en nuestra vida que arrancar. Ahora, ya hablando de toda esta introducción acerca de las raíces, quiero que veamos un ejemplo de por qué las raíces necesitamos darles un tratamiento adecuado. El versículo más famoso está en Hebreos 12:15, que habla acerca de las raíces. ¿Alguno se lo sabe? Hebreos 12:15. ¿Alguno lo recuerda? Mirad bien, no sea que alguno deje de... ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo juntos. Dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando Jesús hablaba de espinos, los espinos tienen raíces también, y esas raíces el Señor Jesús les puso nombres. En la parábola del sembrador, ¿qué nombres le puso a esas raíces de los espinos? ¿Te acuerdas? Sí, pero ya cuando explica la parábola, ¿te acuerdas? Dice, las preocupaciones, los afanes de este mundo, las riquezas y una serie de cosas que el mundo se ha encargado de que sembremos en nuestra vida o en nuestro corazón. El sistema, recuerda, el sistema del mundo es como si también hubiera sembradores esparciendo semillas equivocadas en todo tiempo. De manera que todo el tiempo durante nuestra vida, estemos o no estemos en Cristo, nosotros decidimos qué semillas captar. Y cuando captas una semilla, el problema no nada más va a ser el fruto, el problema va a ser la raíz también. Porque a veces queremos cortar ciertas actitudes nocivas, queremos cortar ciertas deficiencias en nuestro carácter, pero no podemos, porque no nos hemos enfocado en arrancar la raíz, pedirle al Señor que nos ayude a limpiar nuestro campo de tal manera que eso sea arrancado. Yo no sé si la planta pudiera hablar o la raíz pudiera hablar, ¿cómo sería el que te arranquen algo de adentro? O sea, me imagino nada más como que te arrancan algo cuando te extirpan algo, ¿no? Imagínate jalarte un intestino, ¿cómo sentirías? ¿No? ¿Sería agradable? ¿No? Aquellos ¿cuántos han tenido alguna operación aquí que le han quitado algo? ¿Qué te han quitado, Ruli? ¿No te han quitado nada? ¿No?
los clavos y te anestesiaron. No, ¿Con qué sentiste? horrible. ¿Sí sentiste el arranque? Sí, cuando me los jaló, sentí como salía. Bueno, no nos vayamos lejos. ¿Cuántos se han arrancado un barro? ¿Duele o no duele? Y la espinilla más, porque está más adentro, ¿sí o no? Ahora esos barros enterrados, ¿cómo duelen? Y es un barro, es tantita grasa. Ahora imagínate, hablando en la cuestión, exacto, está muy superficial, pero si hablamos en la cuestión espiritual, ¿cuántas raíces hemos dejado que broten y que se queden ahí escondidas? Y podemos pasar temporadas de poda, decir, híjole, ahora sí ando, híjole, no ando bien carnal, voy a ayunar y no sé qué, no. Pero no somos sinceros con el Señor y no le decimos en realidad, Señor, permití que una raíz echara en mi vida. Cuando iniciamos la iglesia, muchas de las personas que empezaron a añadirse les comentábamos y les decíamos, necesitan echar raíces en un lugar. Y se refiere precisamente a eso también. Es decir, dejar que el evangelio en tu vida se establezca de manera que tengas una tierra limpia, una tierra firme donde el Señor va a poder sembrar cosas adecuadas. Pero muchas veces pasa que llegamos y solo le decimos al Señor, solo voy a dejar que toques esta área del campo, pero la otra no me la toques porque tengo raíces muy valiosas ahí. Y en realidad no son valiosas. En realidad las queremos seguir reteniendo. ¿Por qué? Porque va a doler el proceso de regeneración o el proceso de santificación. Va a doler porque requiere arar la tierra. Y obviamente estamos hablando de nuestro corazón, estamos hablando de nuestra mente, estamos hablando de nuestra alma, nuestros sentimientos, aquello que por años hemos acumulado y por años hemos guardado. Ahora sí, en Hebreos 12:15, no, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. El problema de esto es que podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y yo no sé si sabías, pero para el creyente la gracia de Dios es lo que nos hace tener vida, lo que nos hace poder vivir en lo sobrenatural, lo que nos hace poder hacer cosas que nuestras fuerzas no haríamos. De manera que si hay raíces en tu vida que te están impidiendo hacer uso de la gracia de Dios, no vas a poder crecer, no vas a poder cambiar, no vas a poder incluso, y esta era la enseñanza, no vas a poder incluso ser capaz de que la palabra de Dios que fue sembrada en ti crezca y dé fruto, porque el Señor Jesús lo dijo, porque esa semilla fue ahogada por los espinos. Ahora, si vamos al libro de Génesis 33:1, quiero que veamos algunos ejemplos ahorita de gente que dejó. Perdón, antes de Génesis 33 vamos a Génesis 4. Vamos a ver ejemplos, algunos ejemplos de personajes en la Biblia que dejaron que raíces en su vida estorbaran el propósito de Dios. Esto vino a raíz del pecado. Siempre que tardamos tiempo en confesar un pecado, entra en acción una raíz. En el momento que tú tardas, postergas o dejas que pase algún tiempo después de haber pecado y no vas con Dios a reconciliarte, empiezan a brotar raíces. Y eso es de mucho cuidado, porque todos los pecados que nosotros cometemos en algún momento pueden producir raíces. De hecho, producen raíces, porque una planta no podría dar frutos si no tiene raíces, porque de las raíces es de donde absorbe. De manera que cuando uno peca y no se arrepiente, ¿qué es lo que sigue para él? Vuelve a pecar. No sé si te ha pasado, pero en momentos de nuestra vida cuando podemos tropezar, estar débiles en la fe, que llegamos a pecar o a caer, pecas, no te arrepientes, te sientes culpable, pero vuelves a pecar. Te sigues sintiendo más mal, pero sigues pecando. De manera que ese proceso cada vez te envuelve y te envuelve más. Quiere decir que fue un momento en el cual dejaste crecer más la raíz. Y entonces hay veces que el Señor
te envía a alguien para ayudarte, porque ya creció tanto esa raíz que entonces necesitas de alguien que te ayude. Una palabra, una predicación, un amigo que fue, oye, ¿qué onda tu esposa, alguno de tus hijos? Qué sé yo. Dios es tan misericordioso que nos rodea de gente que nos va a estar cuidando siempre. Pero finalmente quien toma la decisión somos tú y yo. Y eso le pasó a Caín. Fíjate, 4:1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. ¿Quién era el hermano mayor? Caín. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Quiere decir que Caín conocía el proceso de labrar la tierra. ¿Quién le enseñó a Caín a labrar la tierra? Adán. Y ya lo hemos visto estudiando la palabra que ¿quién le enseñó a Adán a labrar la tierra? Dios también. Ahora, la misión que Dios le dio a Adán no fue nada más labra la tierra en el huerto del Edén. ¿Cuál fue? Labrar y guardar, o sea, cuida, protege la tierra. Y esa enseñanza seguramente Adán se la debió haber transmitido a su hijo Caín, porque Dios se la volvió a repetir. ¿A qué se refería? Que cada cosa que sembramos en nuestra vida va a dar un fruto, pero va a dar una raíz también. Y esa raíz se va a encargar de que la planta siga dando fruto. De manera que si no cortamos la raíz, vamos a seguir dando un fruto negativo. Por eso necesitamos ir a la raíz en nuestra vida. ¿Cuándo permitimos que entraran cosas? ¿Te ha pasado que a veces dices, es que yo ya no quiero ser criticón, es que ya no quiero ser flojo, es que ya no quiero ser depresivo, es que ya no quiero ser iracundo, es que ya no quiero? Y oras, pides, clamas, berreas, ayunas, casi te latigas así el lomo y sigues igual. ¿Te ha pasado? ¿O solo a mí? Porque hay raíces en nuestra vida, porque solamente cortamos por encima. Pero Dios quiere ir más adentro, más a lo profundo. Cuando pasamos tiempo de intimidad con Dios, Dios se encarga de enseñarnos cómo labrar la tierra y cómo cuidar la tierra. Es decir, Dios te va a enseñar cómo sembrar en tu corazón, pero cómo cuidar también tu corazón. Esa fue la enseñanza, y por eso Dios pasó un tiempo a solas con Adán primero. Dios se encargó de pasar un tiempo a solas con Adán en el huerto. Si le hubiera dado a su mujer antes, se hubiera distraído. Ella, Adán, ve, vamos a sembrar. No, Señor, espérame. Hola, Señor. Adán, vamos a sembrar. No, Señor, pues tengo que cuidar a mi esposa. No se la dio hasta que aprendió a labrar y a cuidar la tierra. De la misma manera necesitamos preocuparnos precisamente por buscar tiempos de intimidad con Dios, porque ahí es donde Él te va a enseñar. Y de hecho es en donde va a arar tu tierra, al lado tuyo, va a estar arando en esos tiempos de intimidad, leyendo su palabra. Si no lees la palabra, ¿cómo te vas a dar cuenta que estás actuando mal? No hay otra forma. El ángel Gabriel no es tu mensajero personal, no te lo va a estar mandando Dios cada vez que te portas mal. Para eso está su Espíritu Santo morando en nosotros, y su palabra dice que es verdad y constantemente nos está recordando. De manera que Caín sabía labrar la tierra, y también seguro le enseñaron a cuidar la tierra. Pero fíjate qué le pasa a Caín. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Cómo te imaginas que fue esa ofrenda? ¿Le habrá llevado lo mejor Caín a Dios? No sabemos, porque no lo dice la palabra. Pero en el 4, fíjate qué dice. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Cuando dejamos brotar una raíz en nuestra vida, y en este caso sí fue una raíz de amargura en el corazón de Caín. ¿Qué fue lo que le hizo sentirse mal? ¿Qué fue lo que hizo que su cara se cambiara?
Pero en sí, ¿cuál fue la razón interna? Esa fue la razón visible. Me explico, pero la razón interna, ¿cuál habrá sido? Envidia. ¿Por qué uno siente envidia? Porque no puedes tener lo que el otro tiene, ¿no? O crees que no lo puedes tener. Eso habla de una falta de identidad, falta de seguridad en sí mismo. No sabía quién era delante de Dios. O no sabía que podía tener también una comunión con Dios. Aunque habían pecado y aunque habían caído, Dios seguía manifestándose a ellos. Porque aquí ya habían caído, ya estaban en pecado. Es decir, la raza humana ya estaba en maldición. Sin embargo, Dios se le acerca en el verso 6 y le dice: entonces el Señor le dijo a Caín, o sea, habló con él: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Quiere decir que Dios seguía interesado en el hombre. Dios seguía interesado en enseñarles estos principios de siembra. Él enseñarles que se producen raíces en la vida de los seres humanos. Y es importantísimo hoy entender que Dios va a estar siempre, porque dice: Él es paciente, Él es misericordioso. Espera que cada uno de nosotros procedamos a arrepentirnos. Es decir, pásale, mi chavo, ¿no? ¿Procede o no procede la petición? Suena como hasta término legal. Pero cuando una petición de perdón procede delante de Dios, ¿cuándo va a proceder? Cuando el Señor va a aceptar cuando le pides perdón y te va a decir: ok, te perdono, y te otorga el perdón. ¿Cuándo procede? Un verdadero arrepentimiento. Dios se lo quería dar a Caín. Eso es lo increíble. Dios le quería otorgar el perdón a Caín y se lo advirtió y le dijo: ¿por qué te has ensañado? Y en el 7, si haces bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está ¿dónde? A la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esta traducción es un poco confusa. ¿Alguien tiene otra versión? ¿No? ¿Otra Biblia? Por favor. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Exacto, el pecado está ansioso por controlarte, por dominarte, pero tú, ¿qué? ¿Puedes qué? Ser su amo, o sea, controlarlo. Leti. Dice: entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Fíjate, ¿qué le estaba diciendo a Dios? Dios a Caín: tienes la opción, decide. Tú decides. Muchos corrientes, muchas doctrinas dicen que Dios predestina al ser humano, y Dios ya desde antes que nacieras escoge quién se va a ir al infierno y quién va a ir al cielo. No es una doctrina correcta, porque si no, aquí Dios no le hubiera dado la opción a Caín, no le hubiera dado a escoger. Muchos usan el argumento: es que Judas ya estaba profetizado que lo iba a entregar y era el hijo de perdición. Una cosa es que Judas lo haya entregado y haya pecado, pero la Biblia no habla de que no se le haya dado oportunidad de arrepentirse. Tenía la oportunidad y tuvo la opción. Exacto, pudo decidir. Ahora es exactamente igual con nosotros. ¿Por qué se producen raíces en nuestra vida? La respuesta es: porque tú lo decides. Nada más. Cuando lo decidimos, y aquí entra la gracia de Dios, pudimos haber decidido en ignorancia y brotaron raíces en tu vida que hoy te están afectando y están produciendo un fruto maligno. Lo triste de esto es que lo que tú produces, ¿qué crees? Que se lo vas a dar de comer a otros. Lo que tú produces, tus hijos lo van a comer. Tus hijos no comen de otro lado más que de ahí. Y conforme van creciendo, ellos ya toman la decisión de comer de otros lados, es decir, del mundo o del reino de Dios. Cuando el hombre recibió la maldición en Génesis 3:17, ¿qué le dice Dios al hombre?
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será, ¿qué cosa? La tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Es decir, tu vida, tu campo, tu tierra fue maldecida y lo único que va a producir es maldad. ¿Por qué? Porque ya no estás dentro de la gracia. Ahora, para los hijos de Dios, por eso dice el versículo en Hebreos 12:15, cuidado que no brote una raíz de amargura, porque puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, la opción que Dios te da, tú decides dejar eso o decides que siga en tu vida. ¿Cuántas cosas en nuestra vida siguen ocultas y están ahí bien guardaditas? ¿Cuántas cosas necesitamos sacar delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, aquí está? Y no nada más el perdóname y ya no lo vuelvo a hacer, sino estoy dispuesto a que metas el arado, metas tu mano y arranques las raíces que se escondieron abajo de la banqueta y que se quieren ir. Así actúan las raíces, se aferran casi a la vida de uno. Ahora, ahí en el 7 es lo que le dice Dios, tiene la opción. Y en el 8, ¿qué decisión tomó? Le dijo Caín a su hermano Abel, salgamos a la plaza, te voy a invitar a un Starbucks. Y aconteció que estando ellos en la plaza, Caín, le agarró un, ¿cómo se llaman estos? Ya estoy haciendo mi versión. Agarró un extinguidor y se lo zorrajó en la cabeza y tómala, ¿no? Decidió lo malo. Fíjate qué sucede después. Y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde estaba tu hermano? Y él respondió, no sé. Y Jehová dijo, ¿dónde está tu hermano? Le pidió cuentas. Llega un momento, familia, en que Dios viene con nosotros y nos pide cuentas. Después de que nos da la opción de hacer lo bueno o lo malo, nos dice, hey, tomaste tu decisión, ¿qué onda? Realmente es importantísimo poder comprender que si guardamos raíces en nuestra vida, y Dios nos ha otorgado muchas oportunidades de arrancarlas, y no lo hemos hecho, Dios va a venir a pedirte cuentas. Y Dios te va a decir, ¿qué onda? Porque la sangre de tu hermano desde la tierra grita a voces por justicia. ¿Cuántas cosas necesitamos dejar hoy atrás en el pasado y desarraigar de nuestra vida para que no venga un juicio a nuestra vida? Es decir, la sangre de tu hermano clama por justicia, quiere decir llegó el juicio. Y cuando me refiero a que el Señor viene y te pide cuentas, es decir, te viene a juzgar y dice, bueno, pues la consecuencia va a ser esta. Dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda, y necesitamos ser diligentes con eso también. En Génesis 33 hay otro ejemplo. Poco se habla de el hermano de Jacob. ¿Quién era el hermano de Jacob? ¿Se acuerdan de él? Y se hablan cosas malas de él siempre. Entre él es famoso ¿por qué? Porque se robó la primogenitura. Por usurpar. No, del hermano de Jacob, Esaú. ¿Por qué era famoso Esaú? Por vender, por velludo, dice la pastora. Era el preferido de su papá también, pero por vender su primogenitura. La Biblia habla, y sí la vendió, incluso en Hebreos se habla de él, y dice, ya cuando se quiso arrepentir y la quiso de vuelta, ya no se pudo. Sí tuvo errores, pero también Jacob lo estafó, lo agandalló, mal plan, así, se aprovechó de él. Pero no hablamos de Saúl en el aspecto bueno, pocas veces. Y quiero que veas un episodio bastante bueno en la vida de Saúl.
Después de haberle robado la primogenitura, de haberlo estafado, Jacob se fue, huyó de su hermano. Y dice que Dios le pone en su corazón regresar a su tierra, pero él tenía mucho miedo por encontrarse a Esaú, su hermano. Por decir, ¿por qué tenía miedo? Porque se lo llevó al baile. De manera que fíjate ahí en el verso 31 cómo se reconcilian estos dos hombres y quién tuvo la iniciativa. En el versículo 33:1, ¿no? Alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía el susodicho y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas y a sus niños delante. ¿Por qué mandó a las mujeres y a los niños? Por sacatón, porque sabía lo que había hecho. Luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. ¿Por qué a Raquel y a José los últimos? Porque eran los que amaban. Eran los que más amaba. Dijo, si este se enciende, pues que se echa a los que no amo tanto. Y me va a dar tiempo de llevarme a Raquel y a José, que son los que más quiero, y me fugo. Y el 3 dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. O sea, imagínate que ves venir a tu hermano y desde lejos tú te hincas y 7 veces le haces caravana. O sea, hasta que él llega. O sea, te inclinas, te humillas. Imagínate la escena. Y el 4, pero Esaú corrió a su encuentro. ¿Qué dice que hizo? Corrió y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Pum! Luego el 5, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y les dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió, son los niños que Dios ha dado ¿a quién? Qué increíble ver cómo aún la actitud de Jacob también propició, pero en realidad quien tomó la iniciativa, ¿quién fue? ¿Quién fue el ultrajado? Fue Esaú. Pero ¿cuál fue su actitud? Es decir, Señor, no voy a permitir que una raíz en mi corazón siga obstaculizando mi relación con mi hermano. Es increíble esta historia, a mí me encanta porque nos deja ver mucho del corazón de Esaú. Y luego en el 8, fíjate, dice, y Esaú le dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si has hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, o me ha dado misericordia, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Las palabras que a mí me impactan son el 10, que dice lo que Jacob le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, y esto, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. ¿Qué significará eso? Lo perdonó tanto Esaú que en su cara de Esaú, Jacob, ¿qué te puedo decir? Encontró el perdón, el amor, la restauración, híjole, de veras que a veces es un tema que se ha desgastado mucho en la iglesia. Se habla mucho de la amargura y de las relaciones y a veces nos cuesta tanto trabajo. Deja tú la iglesia, dentro de nosotros como familia, ¿no? Y decimos, deja que Dios te use. No, pues sí, que me use, pero pues no cambiamos la cara, ¿no? Pero imagínate qué tal impacto hubo en el corazón de Saúl, que Jacob vio a Dios mismo en él, o sea, en su rostro, el amor, ternura tal vez. Y creo que es algo que como familia necesitamos empezar a desarrollar más. Yo sé que se ha hecho, yo sé que lo hemos hecho, yo sé que te sientes amado, etc. Sin embargo, pero
no con todos. Y esa es una realidad. No te identificas con todos. No a todos les ves cara de Dios o de angelito. No, les ves cara de diablo tal vez. Dices, ¡ah! Y creo que es algo que necesitamos empezar a desarrollar todavía más, porque ya lo hemos hecho, pero necesitamos ir un poco más allá, ver y permitir, ver en otros el rostro de Dios, pero también permitir que Dios cambie nuestro rostro, mude nuestras, ¿cómo decirlo?, nuestras muecas, nuestros gestos, todo, pero no puede pasar si no hay un cambio interno, un cambio genuino, de lo profundo de tu ser. No va a poder pasar, nunca. Veamos al libro de Esther, rápido. Estamos viendo ejemplos de lo que raíces de amargura pueden causar. Esther, ¿saben dónde está Esther? Yo tampoco. No es cierto, está antes de Job, antes de Salmos. Esther, Job, Salmos. Esther, capítulo 5, versículo 9. Esta historia es famosa. Hay tres personajes principales: la reina Esther, Mardoqueo, que es su tío, y Amán, el que le hace la vida imposible a Mardoqueo. ¿Se acuerdan? Que trabaja para el rey, trabaja en la corte del rey. Fíjate, 5:9. ¿Recuerdas que Esther ya se había enterado de lo que Amán quería hacer? Amán quería matar a los judíos. Hizo que el rey firmara un edicto para matar judíos. Y Esther se había enterado de eso. Ahora, Esther pudo actuar en ventaja. Pudo actuar ¿cómo decirlo? También usar su posición. ¿Me explico? Aprovecharse, exacto. Y regresarse a Amán. Sabemos que finalmente Amán recibió su merecido, pero no fue por Esther. Fue Dios quien obró en justicia. Pero quiero que veas cómo actuó Esther en el 8. No dice en el 8, pero te platico rápido. La reina Esther organizó un banquete. ¿Y a quién crees que invitó? Amán. Amán. En este banquete invitó a Amán, a su enemigo, lo invitó al banquete. Y quiero que veas cómo salió Amán de ese banquete. Imagínate que a ti te invitan a un banquete así súper furufo. ¿Cómo te sentirías? ¿Te ha tocado alguna vez? ¿Sí? O sea, con gente importante, ¿no? Un banquete que dices, ching, ahora ¿cómo, no? Y dicen, de afuera para adentro, agarra las cubiertas, ¿no? Es como la regla que te saca siempre de problemas, ¿no? O sea, me refiero a un banquete donde hay así como 6 cucharas, 6 tenedores, 3 cuchillos, 5 vasos, 8 platos. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Que no sabes qué, ese tipo de banquetes. Amán, aunque era un oficial de la corte del rey, fue invitado al banquete. ¿Y cómo salió Amán en el número? Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. O sea, un honor haber estado con el rey y la reina. Pero fíjate cómo así cambian las cosas. Pero cuando vio a quién, a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira. Toma. El problema de las raíces es que no nos dejan disfrutar la plenitud que podemos llegar a tener. Estando en Cristo, todos los días, familia, comemos en la mesa del Rey de Reyes. Pero raíces en nuestra vida pueden ocasionar que no haya gozo en nuestra vida, que no haya plenitud, que no aprovechemos las oportunidades de bendición, de crecimiento, de abundancia, de prosperidad espiritual. No me malinterpreten con lo material, estamos hablando de cosas espirituales. Podemos perder eso por una cara que no me gustó, por una actitud que no soporté, por una palabra que tal vez me ofendió, por algo que el otro no hizo lo que yo esperaba, por N cantidad de cosas que creo que yo a lo personal he vivido y creo que también a todos nos han afectado. ¿Cuál fue el final? En el 7, fíjate, versículo 9.
7, del 9 al 10. Y dijo Arbona, que era otro siervo, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: cuélguenlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Cuando somos llamados a cuentas, hay momentos en donde el fruto que produce la amargura es, ¿cómo llamarlo? Para que, bueno, no tiene que sonar fuerte, es muerte, es muerte, es muerte para nuestra vida. Es decir, hay cosas en mi vida que yo sigo permitiendo que crezca una raíz, se fortalezca. Y recuerda, el fruto que produzco es de lo que yo y otros comen, es de lo que Dios me ha dado para saciarme. El Salmo 1 tiene tanta trascendencia y me encanta que sea el 1, porque habla que tú y yo somos árboles de justicia. Árboles de justicia. ¿Qué tipo de frutos da un árbol de justicia? Amor, gozo, exacto. Ahorita lo vamos a ver en Efesios. ¿Qué frutos estamos dando? Odio, rencor, ira, falta de perdón, crítica, juicio, murmuración. Créanme que es de las raíces más fuertes. Obviamente pues es de la que más se habla en la Biblia, pero hay otras raíces también. Es bien, de verdad, no es algo que no podemos ignorar o no podemos evadir o no podemos salirnos con la nuestra. Por eso también decía, dice la palabra, no se engañen, Dios no puede ser tentado. Todo lo que siembren, ahí podemos añadir, va a dar raíces y va a dar fruto, y eso vas a cosechar. Ten cuidado de las raíces que se están formando o que ya están formadas en tu vida. Mira, lo peligroso de las raíces es que no se ve. Por eso necesitamos examinarnos. El fruto es evidente. O sea, una actitud mala, algo. Ya el pecado en sí, porque es lo que dice la palabra, que da luz el pecado, ¿no? Eso es evidente. Y a veces solo queremos tratar o lidiar con el pecado, pero la raíz que no se ve, a veces ni la tocamos tantito. Y ahí está, en lo más profundo. No las podemos ignorar. No las podemos esconder de los demás y tampoco podemos hacer cambios superficiales. Solo en nuestro comportamiento no puede ser. Las tenemos que arrancar completamente. Porque ¿qué pasa si no las arrancas? Va a seguir creciendo y va a empeorar la situación. Filipenses 1:12. Este ya no es una raíz de amargura. ¿Sabías que el apóstol Pablo se encontró en diferentes situaciones que pudieron haber ocasionado que brotaran raíces en su corazón? Equivocadas. Fíjate. Filipenses, ¿dónde lo escribió? ¿Te acuerdas? En la cárcel. Fíjate, dice Filipenses 1:12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, voltea con el que tienes a un lado, las cosas que te han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, o sea, en toda la cárcel, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Todo lo que te ha pasado son oportunidades. Todo lo que te ha pasado son oportunidades para tres cosas. Número uno, para desarrollar el carácter cristiano. Todo lo que te pasa,
Y ese versículo es famoso y lo recitamos, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero de eso, que sea una verdad en mi vida, es muy distinto, ¿no? Porque es más fácil que brote una raíz a dejar que el Señor haga algo en mi vida. Créeme que cuando pasan situaciones en tu vida, son momentos de limpieza. Ya dijimos, número 1, para desarrollar un carácter cristiano. A Pablo, ¿qué le pasó? Número 2, también para hacer crecer tu fe, que tengas una fe muy sólida. Y al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Si tú desarrollas tu fe y a través de las pruebas que tú vives, otros te van a ver. Y vas a motivar y vas a alentar a otros para que su fe crezca también. Que digan, híjole, wow, no puedo creer que haya actuado así. Yo le hubiera zorrajado el sartén en una cachetada con el sartén, ¿no? Jesús, ¿qué pudo haber hecho? Señor, manda una legión y consume estos impíos, ¿no? Y no lo hizo. Por eso dice que padeció. Mediante el sufrimiento aprendió la obediencia, creció en Dios. Y número 3, ¿qué hizo Pablo a través de esta prueba? ¿Qué permitió? Que se difundiera el Evangelio. ¿Cómo una prueba o cómo una situación difícil en mi vida puede promover el Evangelio? ¿Cómo? La respuesta es ¿cómo no? ¿Cómo no podría promover el Evangelio? Una actitud correcta en medio de una situación o una prueba muy grande. ¿Cómo no? Porque la gente va a decir, ¿de dónde sacó fuerzas? Y entonces es la oportunidad, porque mi Cristo vive en mí. Y gracias a Él pude soportar la prueba. Gracias a Él pude permanecer. Gracias a Él salí adelante. Las semanas pasadas todos nos tocó. Bueno, la mayoría, ¿no? Y creo a lo mejor algunos tal vez están viviendo situaciones duras, ¿no? Te ha tocado así el garrotazo. Pues es un momento perfecto. No dejes que se creen raíces, evítalas. Más bien permite que sea el Señor. Aquí la pregunta sería, Pablo estaba en la prisión, pero ¿cuál es tu prisión? Es decir, ¿qué prueba estás viviendo tú? Él en medio de sus prisiones sacó fuerzas de la gracia y dijo, Señor, tú cámbialo. Pero tú, ¿qué situación estás viviendo? ¿Cuál es tu prisión actual? Fíjate en Hebreos 3, 7. Razones por las cuales podemos permitir que broten raíces. Aquí nos menciona dos razones por las cuales permitimos que en una situación difícil broten raíces. Raíces malignas. Hebreos 3, del 7 al 13, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo, ¿de qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, ¿se qué? Endurezca por el engaño del pecado. Hay dos cosas que aquí nos pueden hacer que broten raíces. La primera es la incredulidad. No creyeron que Dios era capaz de llevarlos a donde les prometió. Y el problema de eso a veces es la frustración, porque no es como tú quieres o como tú esperas. Y de verdad a veces mucha gente anda amargada y enojada con Dios y ni siquiera sabe que está amargada y enojada con Dios.
Pero cuando dices, ¿por qué Dios no fue cuando? ¿Y por qué no lo hiciste así? Hubiera sido mejor. ¿Y por qué me haces pasar por esto? Hay una raíz, hay un enojo ya en contra de Dios. Ahí en ese momento. Cuando cuestionamos a Dios, dejamos que brotara. Le estamos diciendo en pocas palabras, no creo que hayas actuado bien. Y eso no es otra cosa más que incredulidad. Y número 2, ¿qué dice ahí? No endurezca su corazón. Así empezó la obstinación, mejor conocida como el orgullo o la soberbia. Esas dos cosas debemos ser tan cuidadosos. No creemos que Dios es capaz de sanar una relación. No creemos que Dios es capaz de mover el corazón del otro a través de mi obediencia. Por eso la Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, por eso ordena, ve tú, no pasa nada, ve tú. Créele a Dios. En realidad el decir ve tú es créele a Dios. ¿Quién había sido el ultrajado con Esaú y Jacob? Le creyó a Dios. ¿Quién fue? ¿Quién corrió? Esaú fue con su hermano. Y él fue el que se lanzó y dijo, yo creo. ¿Qué tuvo que hacer a un lado? La obstinación, el orgullo. Dijo, a un lado el orgullo, tal vez el rechazo, tal vez la burla que pueda haber, incluso no me hago la chocoaventura de que, híjole, y si me vuelve a rechazar, y pues ya no quedó en ti. Porque a veces no queremos sanar situaciones en nuestra vida por temor a que nos vuelvan a herir o porque nos vuelvan a lastimar. Ten cuidado de esas dos cosas, de la incredulidad y del orgullo, que son como abono para la hierba mala. Ese dicho, hierba mala nunca muere, ¿es verdad? Sí. Somos incrédulos y sí somos orgullosos, pero en la gracia de Cristo eso se puede arrancar. Vamos a ver dos pasajes para terminar. Primera de Juan 3:7. ¿Cómo le decían a Juan? ¿Te acuerdas? ¿El discípulo qué? Amado. ¿Y de qué crees que estaban llenas sus cartas? De amor. Era bien melosito, ¿no? Pero era el que se recostaba al regazo de Jesús. ¿Cómo no ser melosos si palpaste y sentiste a Jesús cerca, no? Pero es igual con nosotros, aunque físicamente no lo podemos palpar, sabemos que su espíritu está en nosotros. Capítulo 3 de Primera de Juan. Fíjate cómo dice, a partir del verso 7 dije, ¿verdad? Hijitos, hasta la palabra, chulos. Nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es ouch. Dile al de al lado, ouch. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la que, y ya sabemos que es simiente, ya nos enseñaron que es simiente, semilla. ¿Y la semilla qué echó? Raíces y planta, ¿no? Que da fruto. Porque la simiente, que también creció su raíz, que creció la planta y da fruto, dice, de Dios, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto, escucha, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como quien, tómala. Chin, ay, eso sí me dolió. Que era del maligno. ¿Y mató a quién? ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ya después explica por qué el mundo nos aborrecería.
Pero a veces actuamos tanto como el mundo. No, yo que tú, no sé qué. No, yo que tú. Defiéndete, no seas menso. ¿Verdad? No son principios bíblicos. Sino dice aquí muy claramente que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, que hemos echado buenas raíces y nacimos de Dios porque su semilla fue sembrada en nosotros, pero por otro lado hay raíces malignas que nacieron de el maligno, que es el diablo. Ahí está el ejemplo de Abel y Caín. Y por último, Gálatas 5:16. También muy conocido. Todo esto ya se lo sabe. Ya no lo sabemos. Ahora vamos a vivirlo. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, ¿ya están ahí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este versículo ahorita cobra un poquito más de sentido, porque cuando dice el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, eso es algo fácil de entender. Dices, eso es obvio. El que hace lo bueno o el que siembra para su carne, dice la Biblia, segará corrupción, segará muerte, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida del Espíritu, ¿sí? Eso está claro. Pero fíjate cómo dice ahí, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dice ahí para que no hagas lo que quieras? ¿A qué se refiere? El deseo de la carne, el deseo del Espíritu. Andar en el Espíritu, andar en la carne. Uno produce vida y otro produce muerte. Y aquí dice, para que no hagas lo que tú quieras. El 18 da la respuesta, porque si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Es decir, no hacer lo que tú quieres es muy sencillo, lo opuesto, hacer lo que Dios quiere. Y ahí está la decisión. Es algo muy sencillo, es algo muy básico, pero entendemos que hay dos principios, hay dos leyes, la ley del Espíritu y la ley de la carne. Aquí dice, unos son guiados por el Espíritu y aquel que se deja guiar por el Espíritu hace lo que quiere. No, a eso se refiere, es algo muy simple. Si eres guiado por el Espíritu, no haces lo que tú quieres. Entonces la pregunta obligada es, ¿qué tanto de mi vida diaria hago lo que yo quiero? ¿Qué tanto de mis decisiones son mis decisiones sin tomar en cuenta a Dios? Y entonces puedo ver un resultado, cómo estoy viviendo ahorita. Y el resultado lo puedo ver, pero la razón es que hay raíces, tan simple como eso. Por eso dice después, manifiestas son las obras de la carne, que son, de ahí viene la lista, léela en tu casa. Y en el 22 dice, más el fruto del Espíritu. Y hay fruto porque hay raíces, otra vez. Son importantísimas las raíces. A es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sigue leyendo, porque los que son de Cristo, que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué dice? Cómanselo vivo. No, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Entonces, ándale, pues siempre hace lo mismo, hermano. O sea, ya, no seas pecador. Arrepiéntete, siempre andas en lo mismo. ¿Cuándo vas a entender, no? Como fueron los amigos de Job. Eso fueron a decirle, a acusarlo. No, dice, con espíritu
espíritu de mansedumbre. Tampoco de, chiquito, no te preocupes, si no fuiste infiel con 5 mujeres, no pasa nada, mi amor, mira. No, tampoco. No. Hay que ser muy equilibrados. Tiene que ser una obra de parte de Dios. Pero dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y ya más adelante, si te fijas, sigue el texto y es donde dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Vamos a leer 16 y 17. Vamos a leerlo 3 veces. Y pon atención, deja que sea el Espíritu Santo grabando estas palabras en tu vida, porque ese es el objetivo de este momento. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a leerlo otra vez y ahora en primera persona. ¿Sí saben cómo es eso? Digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no haga lo que yo quiero. Una vez más, digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora no veas, y vamos a decirlo. Anda pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué sigue? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieras, lo que yo quiera. Memoriza estos 2 versículos, deja que se hagan carne en tu vida, que se hagan una realidad, de manera que le podamos decir, Señor, ya no quiero ser más yo. Cuando vino esta revolución musical que usó a grandes hombres de Dios, a Marcos Witt, a Juan Carlos Alvarado, después a Marco Barrientos, y la mayoría de las canciones se centraban en eso, ese era el tema. Y mucha gente los criticaron. ¿Cómo va ese? Ese es otro, de Jaime Murray. Pero la mayoría hablaban de eso. Ya no quiero ser más yo. ¿No? Ya no quiero ser más yo. Señor, quiero que seas tú. Muchos los criticaron por el género de música, pero fue increíble cómo a través de ese mover musical, por así decirlo, sí hubo un crecimiento y una madurez en la iglesia, porque se le empezó a la gente a hacer más conciencia de su vida de pecado. Cantos como Renuévame se tradujo en más de 50 no tanto 50 idiomas, como en 15 idiomas: francés, alemán, chino. Yo llegué a escuchar grabaciones hasta en japonés de Renuévame, ¿no? Inglés, portugués, ¿Y qué dice? Algo muy sencillo. Dice, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero igual. Y otra vez, renuévame, Señor Jesús, pon en mí ¿qué? Y eso se refiere. Y muchos los criticaron porque decían, no son bíblicos. Y ese canto tan simple y tan sencillo está hablando de todo el sustento que acabamos de hablar. Dice que somos de su simiente. ¿Y qué es eso? Sino que Él ponga su corazón en mí. Pon en mí tu corazón. Y luego, porque todo dentro ¿de quién? Las raíces. ¿Necesita qué? Arrancado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, ¿qué? Necesita. Y así, quebranta mi corazón. Y ahí estamos y cantamos. Pero de eso, familia, llevarlo a una realidad, es decir, de verdad, ya no quiero ser igual. Yo creo que si le corrigiéramos, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, pero sigues igual. ¿Por qué? No, serían los coros. No puede ser así. Si ya no queremos, entonces seamos determinados y tomemos la decisión.
Tal vez hagan lágrimas, sí, porque va a doler, es natural. Tal vez tengas que exhibirte un poco más y pasar un momento de vergüenza, sí. Pero ¿qué va a producir? Vida. Matamos, mira, cuando las relaciones fallan, matamos a la gente en vida, porque le dejamos de hablar. Yo no sé, tú, gracias a Dios, creo no he perdido ningún amigo. Estaba a punto de perder amigos. Uno de ellos, de los más queridos, lo acabo de ver hace poquito y me dejé de ver con él casi más de un año, ¿verdad? Y no fue por un pleito, no fue por un enojo, no fue por nada así. Sin embargo, recuerdo que cuando iniciamos nuestra amistad, yo y él estábamos solteros, fue hace 5 años. Estábamos muy jóvenes, seguimos jóvenes. No, fue ya más de 15 años, hace más de 15 años éramos amigos, éramos solteros. Y recuerdo que nos peleamos, no sé ni por qué, no me preguntes por qué. Y nos dejamos de hablar. Pero fue alguien que en corto tiempo, tal vez que no tan poquito, en unos 4 o 5 meses, hicimos un clic, wow, una amistad de toda la vida, ¿no? Como con mi paz ahora, con Said, una amistad igual, es alguien que sé que allí va a estar y que haya estado, y hace poquito me empezó a marcar otra vez, ¿y cómo estás? ¿Y cómo vas? Y para acabar con esto, con la conferencia, les termino de contar. Nos fuimos a un retiro de jóvenes, un campamento de jóvenes. Ahí estaba ya mi esposa. No era mi novia todavía. Ya andaba querendona, pero yo me daba mi taco. No es cierto. Y empezaron a ministrar la amistad, ¿no? Y como buen chavo, pues y como hombre menos, o sea, esa edad de, ¿no? Es así de, ¿qué les pasa, no? Pues estamos bien, ¿no? Pero a mí en lo personal, cuando empieza una de esas canciones antiguas, y hablaba de la amistad, porque hoy en día, dime una canción cristiana que hable de la amistad. Porque el pastor oye mucha música, ¿no? Pero alguien más. ¿Cuál? ¿Cómo va? No me lo sé. ¿Quién más? Creo que nadie, ¿o sí? Pero la amistad es trascendente. Ah, sí, pero esa servía nomás para payasear, porque vas como amiga, así como de vaselina, ¿no? Sí, es más eso, pero no es una canción así que digas, ay, me tocó y me hizo saber que chin, mi amigo, lo perdí, o lo quiero volver a capturar la amistad y restaurarla. Hay muy pocas, pero hay muy pocas, ¿sí o no? También, pero cuando la Biblia, exacto, pero esos son actuales. En mi época no había más que esa, y era un cuate que cantaba, no era muy famoso, se los voy a decir y van a saber quién es. Luis Enrique Espinosa, ¿quién lo conoce? Los que tienen muchos años en el Evangelio, pero los demás no, quién sabe. Y empezó la canción, y yo estaba así en Babilonia como buen joven adolescente, ¿sí? Y empiezo yo a oír la canción, no hombre, acá me tengo una tremenda chilladera, pero tiene una razón de ser. Sé que fue Dios rescatando y restaurando esa amistad, que fue por una bobera, pero que trascendió tanto que hoy a la fecha nos seguimos preocupando uno por el otro. Ya casados, ahí estamos. Ahora, si no fuera tan trascendente, Dios no diría que el amor de Dios, el mundo lo va a conocer a través de la amistad. Entonces, si entre nosotros no hay amistad, vamos más allá, no relación familiar, porque las relaciones familiares incluso se pueden romper, y podría haber incluso más, o sea, hay más valor en desarrollar una amistad genuina que en una relación familiar, porque es esa fuerza, te tocó vivir con ella o con él. Pero una amistad no tiene nada en común, son dos entes totalmente diferentes, desinterés total, de tal manera que yo pueda llevar un amor por esa persona que decidí y dar mi vida por él, o dar mi dinero, dar mi tiempo, es más valioso, mucho más, que fue lo que Jesús hizo, que a cada uno de nosotros, aún sin conocernos, dio su vida, o sea, sin conocernos físicamente, como sabemos espiritualmente, pues ya nos conocía, nos predestinó, pero dio su vida.
Y por eso dice: en todo tiempo amen, amigo, en todo tiempo. Y empezó la canción, no se las voy a cantar porque no me la sé toda, pero me acuerdo que empecé yo a chillar y ahí voy, ¿no? Y él es así como medio frío, medio seco, ¿no? Ah, me abraza. No, amigo, ya, no chillo yo, ay, feliz, ¿no? Porque yo sí soy muy chillón. Y ya, borrón y cuenta nueva. Y dije: wow, gracias Dios, porque esa amistad sigue y perdura. La pregunta es: ¿podemos tener relaciones aquí? Podemos vernos cada 8 días, pero ¿cuántos estamos dispuestos a abrir nuestro corazón para una amistad genuina? ¿No? Dices: bueno, ¿y qué tiene que ver? Empezaste con las raíces de amargura y acabaste con la amistad. Bueno, tiene todo que ver precisamente, porque una buena semilla va a dar una buena raíz, una buena planta, un buen fruto, y ese buen fruto es el fruto ¿de qué? Del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Curiosamente, cada uno de esos 9 frutos tiene que ver con el prójimo. Todos esos frutos del Espíritu tienen que ver con el prójimo. Amor, amar, amor a los demás. Gozo, estar en una situación de alegría, ¿no? De que confías en Dios, pero cierto, no ves a alguien gozoso y no le transmites algo. No impacta tu corazón el saber que alguien vivió una situación difícil y se mantuvo en gozo. Exacto. Amor, gozo, paz. ¿Qué tal la paz? Paciencia. ¿Paciencia con quién? ¿Con el perro? Bondad. ¿Somos bondadosos con quién? ¿Somos benignos con quién? ¿Mansos con quién? Templanza. Tal vez la fe, ¿no? Podemos decir es aquella cosa con Dios ligada, pero es lo que también como fe, y es como el motor que nos mueve a llevar más allá de lo demás. De manera que vamos a hacer 2 cosas. Número 1, dejar que Dios arranque esas raíces. No es nada místico, no necesitamos berrear media hora, pero sí enfocamos. Tú sabes cuáles son esas raíces, tú sabes cuáles son aquellas cosas a las que regresas. ¿A qué me refiero? Cosas como que eres muy sentido. Así soy sensible. No puedes ser sentido, no puedes dejar rito en la que pague toda la vida. Dios no nos llamó a hacer eso. Habla de baja autoestima, habla de que hay una raíz muy profunda ahí. No se puede. ¿Qué otra? Ayúdenme. No, son actitudes comunes que encontramos en mí mismo, en nosotros mismos las encontramos. El ser sentido, ¿qué más? Ser orgullosos, ¿qué más? Ser crítico, ¿qué más? Fuerte. Ser enojón, ser impaciente al manejar, desquitarme con el que se me metió, no pasa nada. ¿Qué más? Vengativo, codicioso, amargado. ¿Qué más? Tú sabes, ponle nombre a lo que tú estás batallando. Es decir, cómo ha sido toda tu vida, qué raíces no son correctas y te han causado problemas. Es tiempo de decirle: ya Dios, arráncalas, que no vuelva a producir el mismo fruto, porque ahí va a seguir, créeme, va a seguir, y de ti depende que hoy sea cortado. Y número 2, amistad. ¿Me pago? Esta persona. Dice señas. Quedamos que se iba a hacer la seña. No es cierto. Discreta. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor juntos. Tal vez te ayude, y es donde entra la amistad. Tal vez te ayude que alguien ore más por ti. A veces cuando predicamos quisiéramos partirnos en 20, ¿no? Y a lo mejor está el pastor, y estamos yo y nuestras esposas, somos 4. No tenemos 20 brazos, pero Dios es infinito, ilimitado, poderoso, para poder ir ahí, meter su mano y tocar tu corazón y decir: sé sano, sé libre. Cierra tus ojos y solo deja que sea Dios. Dios va a empezar tal vez a escarbar alrededor un poco. Él ya sabe dónde están esas heridas, esas raíces. Díselo tú al Señor. Háblaselo. Dile: Señor,
Tú me conoces. Tú me conoces, Padre. Sabes quién soy, sabes cómo soy. ¿Quién se puede, Señor, ocultar ante tu presencia? Dice, si fuere a lo más alto de un monte, a lo más profundo del mar, no podríamos, Señor, escapar de tu presencia. No podríamos ser separados de tu amor. Ahí estás tú, Señor. Dice tu palabra aún, Señor, en lo profundo de la matriz de nuestra madre, cuando empezamos a ser formados, ahí estabas, teniendo cuidado. Padre, hoy te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, lleno a lo profundo de cada uno de nuestros corazones. Señor, que puedas hoy, Señor, remover toda la superficie, Señor, que tal vez queden expuestas, Señor, esas raíces, todo ese pecado, Señor, acumulado por años, todas esas luchas que he tenido, Señor, en contra de mi carácter, esas luchas en mi carne, la concupiscencia, Señor, que me lleva, Señor, a pecar. Tú me conoces, Señor, y Él sabe qué raíces hay. Puede ser raíz de amargura, una raíz de inmoralidad, una raíz de rechazo en tu vida que dañó tu identidad. Solo Dios lo sabe, pero necesitas tú hablarlo, decírselo a Dios. Si es tu deseo, créeme, Dios lo va a hacer. Empieza a platicárselo a Él. Dile, Señor, yo necesito más de ti. Quiero que sea una realidad, Padre. Cada vez que pude cantarte y decirte, Señor, renuévame, no quiero ser el mismo, no quiero ser la misma. Pon en mí, Señor, tu simiente, pon en mí tu corazón, Padre, para no estar luchando, batallando, Señor, con esas cosas, Padre, que por años he vivido, que por años he guardado, he almacenado en mi vida. Señor, arráncalas. Señor, todo lo que hay en mi interior, Señor, tú lo conoces, tú lo sabes. Necesita hoy, Señor, una transformación. Necesita hoy, Señor, ser arrancado, removido. Y hoy te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Arranca, Señor, toda raíz en mi vida. Y menciona el nombre. ¿Qué raíz has permitido en tu vida que viva ahí oculta, profunda, que te ha llevado a seguir lastimando a otros, pecando, lastimando al Señor? Dile, Señor, perdóname, limpia mi vida, Señor, remueve lo más profundo de mi corazón. Señor, arranca los espinos y todo aquello, Señor, que ha lastimado tu corazón, Padre, que me ha desviado de tu propósito. Señor, tú lo puedes hacer. Transfórmame, Señor, transfórmame y quebranta, Señor, toda dureza en nuestros corazones. Quebranta, Señor, toda obstinación, todo orgullo. Quebrántalo en nuestra vida. Si ese es tu deseo, díselo. No calles delante de Él. Él está aquí hoy para tocarte. Él está aquí hoy para sanarte. Él está aquí para restaurarte. Él tiene el poder y la capacidad, mediante su Espíritu, de cambiar todas las cosas. Pídeselo, pero necesitas hablarlo y pedírselo. Él te ha dado la opción, así como lo hizo con Caín. Le dijo, tú tienes la opción. El pecado está a la puerta y te quiere dominar, pero tú puedes controlarlo con mi gracia. En tus fuerzas no vas a poder y eso va a empeorar las cosas. El Señor quiere que le des la oportunidad, te des la oportunidad de ser cambiado, de ser transformado.
Si sabes que hay algo ahí, necesitas que alguien ore por ti. Ve con alguien. No lo voy a hacer como siempre se hace. Generalmente alguien va contigo y ora por ti. No quiero que haces tu mano. Lo que quiero es ahora que tú tomes la iniciativa. Tú ve con alguien que tengas confianza, que aprecies, que ames, o que Dios ponga uno en tu corazón, alguien que sabes que te puede bendecir. Ve con esa persona. Si tú necesitas, tú vas a ir y le vas a pedir a esa persona: ora por mí, por favor, por esto y esto y esto. Toma tú la decisión. Así le vamos a poder dejar ver al Señor que tenemos la intención de ser cambiados en nuestro corazón. No tengas temor, porque somos familia. Todos te amamos, todos nos amamos. Pero ve con alguien y dile: ora por mí, por favor, porque he vivido esta lucha, he vivido esta situación, me he frustrado, me he cansado. Incluso podrías estar viviendo deprimido, deprimida, enojado, enojada, ya por mucho tiempo. Busca a alguien y dile: ora por mí, por favor. Te pido ahí, si estás sentado, vamos a estar todos de pie para no distraernos y no dormirnos. Ponte de pie, sigue con tus ojos cerrados. Y si tú tienes la necesidad, entonces tú toma el paso. Tú decide y ve con alguien, con quien tú quieras.